¡Feliz Año Nuevo! Espero que hayáis pasado unas navidades estupendas y que no os hayáis matado con vuestras respectivas familias. Y hoy vengo a contaros un problema que tuve yo cuando vine a Londres a vivir. Yo estudié inglés en el colegio como todo hijo de vecino y luego además estudié mogollón de inglés fuera del colegio. Fui a clases, saqué exámenes de Cambridge, hice todo lo habido y por haber. Por lo tanto, cuando yo me vine a Londres ya sabía inglés. Entonces, pues eso le da a uno una capa extra de ego y arrogancia que es evidente que le va a explotar en la cara y va a ser un desastre, ¿vale? Yo vine aquí con mi inglés súper guay y dije, pues esto está todo controlado, si llevo 700 años estudiando inglés, ¿qué problema voy a tener? Habrá algún acento que se me escape, pero bueno, por lo demás esto está dominado. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que el inglés yo lo tenía muy controlado, pero resulta que el día a día pues no es lo mismo, ¿sabes? Que ir a clase y que te enseñen las cosas. Entonces, pues yo me encontré con la tragedia de que cosas increíblemente básicas no sabía decirlas. Y bueno, pues este vídeo en concreto es una clase ultra rápida de inglés para que aprendáis a decir de nada. Yo aprendí que las opciones que yo tenía para decir de nada eran you're welcome o not at all. De You're Welcome no me voy a quejar, ¿vale? Porque esa la podéis usar. De hecho, id con ella a tope si no sabéis lo que decir, porque esa es la que por lo menos nos van a mirar raro si la decís. Pero not at all. ¿Quién habla así? No habla así nadie. ¿Por qué se enseña eso en los colegios? Es que lo he oído una vez en 5 años que llevo aquí, ¿sabes? Y aún así ya me lo dieron como estándar en el colegio y en todas partes. Malditos desgraciados. Not at all, pues lo puedes decir si te invitan a la Casa Real a tomar el té con la reina. Te ponen el té. Thank you. Not at all. Estupendo. O si te secuestra el Doctor Who, probablemente en la TARDIS pegue bien lo de decir not at all. Pero en la vida real, en la calle, en el trabajo, en clase, donde sea que estés, yo de verdad, yo no digo nunca eso. Y yo vine y pues era mi respuesta no estándar, decía you're welcome, porque lo notaba como más natural, pero sí que dije not at all unas cuantas veces y yo creo que la gente estaba como, ¿qué le pasa a esta chica? Porque además esa es otra, esto es Londres. Aquí nadie te va a decir que algo está mal. Aquí te van a indicar sutilmente con un tono pasivo-agresivo que has hecho algo incorrecto y confiar en que tú entiendas el mensaje, pero nunca te van a decir que algo está mal. Esto es Inglaterra. Bueno, entonces a lo que yo venía era a contaros qué alternativas tenéis para que no sufráis la humillación que sufrí yo durante un año diciendo una tontería mayúscula como es decir not at all, thanks. Es que lo pienso ahora y es que me resulta tan ridículo. Para que sobreviváis a esta coyuntura, yo os recomiendo que utilicéis una de las siguientes. Las que más veo que se utilizan en el día a día son sure, que es para cosas como de súper poca monta. Si le dices a alguien, pásame el libro, y te lo pasa y le dices gracias, pues ellos te dirán sure, como, vale, sí, bueno. Otros similares, no problem, os vale para cualquier cosa. Cualquier cosa que digas en cualquier contexto, en cualquier nivel, excepto si estás en alguna situación extremadamente elegante que necesitas elevar tu tono un poco, que entonces no problem queda un poco raro. Pero si no, no problem te vale para todo, así que recurrid a eso, porque no hay escenario prácticamente en el que no os valga. Hey, thanks for sending that email. No problem. Thanks so much for looking after my kids over the weekend. You are the best. No problem. Thank you so much for letting me use your freezer to store the corpses. No problem. Luego hay otros que se usan cuando la cosa es un pelín más seria, como of course o anytime. Esto depende mucho del contexto, de la persona con la que estés, de la situación, de muchas cosas, pero a mí normalmente me da la sensación de que sobre todo anytime va un poco más unido a, no sé, a una relación un poco más estrecha, pero esto ya os digo que es que depende de a quién le preguntéis. Eso es todo. Esto es solo una clase muy rápida para que no hagáis el ridículo igual que lo hice yo. No uséis not at all, por favor, que no lo usa nadie. Es que la gente no habla así. Y profesores de inglés, hacedme el favor de decirles a los alumnos que mejor digan sure, no problem, that's okay, that's fine. Todas esas cosas, cualquier cosa, menos not at all, por favor. Y decidme si me he dejado opciones, si hay algo que se use más y a mí se me está escapando, si esto me pasa a mí porque yo vivo en Londres, pero hay otras partes del mundo en las que not at all está perfectamente aceptado, normal, sin que sea que estás hablando con la realeza y me estoy yo aquí columpiando y esto me pasa solo a mí. Bueno, empezad muy bien el año y nos vemos pronto.